Imagínate descubrir que la frase más sagrada que escuchaste en tu vida, Dios me habló, ha sido también la excusa de asesinos, farsantes y manipuladores que destrozaron familias enteras en nombre de esa voz. Hermano, lo que vas a escuchar aquí no será un masaje espiritual, será un bisturí que corta hasta el hueso. No te voy a acariciar el oído, voy a desarmar certezas que tal vez nunca cuestionaste. Quédate si tienes valor, prepárate, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tu like y acompáñame a conocer la verdad del día de hoy. Es de madrugada. Una pareja duerme en su casa de Carolina del Norte. Nada extraordinario, ningún ruido fuera de lo normal. Una noche como cualquier otra. Pero de pronto, la rutina se quiebra de la manera más inimaginable. Matthew Phelps, de apenas 28 años, toma un cuchillo y asesina a su esposa mientras ella duerme. Cuando la policía llega, encuentra el cuerpo de Lauren, su esposa, bañado en sangre. Lo arrestan de inmediato. Y frente al juez, ¿sabes cuál fue la frase con la que intentó justificar lo que había hecho? Dios me habló y me dijo que lo hiciera. No estamos hablando de un rumor en internet, ni de un mito de pasillo. Este caso es verificable, registrado en tribunales, con documentos, audios y reportes oficiales. Es real. Un hombre alegando haber escuchado la voz de Dios usó esas palabras para justificar un asesinato atroz. Y esa escena, tan brutal, tan irracional, tan absurda, es el espejo más perturbador de lo que hoy en día se repite en púlpitos y congregaciones con total normalidad. Porque, hermano, seamos honestos, ¿cuántas veces has escuchado esa misma frase en un sermón, en una oración, en una conversación espiritual? Dios me habló, dicho con solemnidad, con reverencia, con autoridad, y nadie se atreve a cuestionar nada, porque ¿quién quiere cargar con la culpa de ser el que duda de la voz de Dios? Ahí está el problema. 4 palabras que abren la puerta a cualquier locura. 4 palabras que, al pronunciarlas, blindan a quien las dice contra toda crítica. 4 palabras que han servido de escudo para justificar desde crímenes espantosos hasta manipulaciones descaradas en nombre de la fe. No necesitas rebuscar mucho en la historia para comprobarlo. En la Edad Media, aldeas enteras fueron arrastradas por supuestos profetas que anunciaban haber recibido mensajes divinos. Hombres y mujeres abandonaron hogares, trabajos y familias, marchando hacia destinos de hambre, enfermedad y muerte. ¿Cuál era la carta de legitimidad? Siempre la misma. Dios me habló. Y si saltas al siglo XX, la historia no mejora. David Koresh en Waco, Texas. Jim Jones en Guyana. Líderes carismáticos, convincentes, que aseguraban tener línea directa con el cielo. El resultado, tragedias que todavía hoy estremecen. Más de 900 muertos en Jonestown, muchos de ellos niños obligados a beber veneno. Decenas de hombres y mujeres calcinados en un rancho tras un enfrentamiento con la policía. Y en la raíz de todo, una frase repetida con insistencia: Dios me habló. Pero el punto no es solo mirar a esas sectas que parecen lejanas y extremas. El verdadero dilema es mirar alrededor, dentro de nuestras propias comunidades. ¿Cuántas veces se ha usado esa frase para manipular? Dios me dijo que des 10 veces más en esta ofrenda. Dios me mostró que debes casarte conmigo. Dios me habló y me dijo que me sigas. Y detrás de esas palabras, ¿cuántas familias se han destruido? ¿Cuántos matrimonios se han roto? ¿Cuántos jóvenes han cargado heridas de por vida? Lo inquietante es esto: cuando alguien oye voces en la cabeza y la ciencia lo examina, el diagnóstico suele ser esquizofrenia, alucinaciones auditivas, un trastorno mental. Pero si esa misma experiencia ocurre en un púlpito, se celebra como unción, revelación, espiritualidad. ¿Ves la línea invisible? ¿Lo delgada que es? Hermano, sé que esto incomoda, y no pretendo suavizarlo, porque es un hecho innegable.
Si un hombre en la calle asegura que Dios le habla, probablemente lo consideren un enfermo. Pero si ese mismo hombre se pone un traje, sostiene una Biblia y se sube a un escenario, se convierte en profeta. Y ese giro cultural, esa diferencia de trato, ha sido el terreno fértil para manipulaciones masivas que siguen cobrando víctimas hasta el día de hoy. Porque dime, ¿cómo discutes con alguien que asegura tener contacto directo con el Creador? Si lo contradices, eres incrédulo. Si dudas, no tienes fe. Si preguntas, estás resistiendo a Dios mismo. No importa lo absurdo, lo contradictorio o lo destructivo que suene lo que dice. Mientras venga adornado con esas 4 palabras, Dios me habló, la mayoría baja la cabeza y calla. Y ese silencio, ese acto de rendición automática, es lo que ha permitido que tragedias históricas y modernas tengan el mismo ADN. No importa la época, no importa la cultura, no importa el continente. La fórmula se repite, y la llave maestra siempre es la misma. Dios me habló. Y ahí es donde entramos en un terreno todavía más delicado, porque no todo el que dice haber escuchado esa voz es un farsante. Algunos realmente lo sienten, lo viven, lo experimentan en carne propia. Y es ahí donde la línea entre lo espiritual y lo psicológico se vuelve tan delgada que casi se evapora. Hermano, la psiquiatría lo tiene muy claro. Cuando alguien asegura oír voces en su cabeza, cuando afirma recibir órdenes de una entidad invisible, cuando esas voces le dictan lo que debe hacer, la ciencia lo cataloga bajo diagnósticos que van desde esquizofrenia hasta trastornos psicóticos. En otras palabras, el sistema médico lo entiende como una enfermedad, pero en el púlpito, esa misma descripción se traduce en unción, ministerio profético, visitación del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta del riesgo? En un hospital, alguien así recibe medicación. En una iglesia, alguien así recibe un micrófono. Y entonces lo que podría ser un trastorno grave pasa a convertirse en doctrina, en mensaje, en guía de vida para cientos o miles de personas. La historia está plagada de episodios donde esa mezcla ha resultado mortal. Piensa en Charles Manson, por ejemplo. No se autoproclamaba cristiano, ni predicador, ni profeta en el sentido clásico, pero él decía que recibía mensajes directamente de un ser superior que lo iluminaba a través de canciones de los Beatles. ¿Resultado? Una secta de jóvenes manipulados hasta la médula, dispuestos a asesinar brutalmente familias enteras. ¿La raíz? Una mente perturbada que interpretaba sus delirios como revelación divina. Y lo incómodo es que ese mismo patrón lo ves disfrazado de espiritualidad en lugares donde jamás lo cuestionarías. Porque, ¿qué diferencia hay entre un joven en un psiquiátrico que dice: Dios me ordena que encienda un fuego en la ciudad, y un líder religioso que desde un altar dice: Dios me ordena que incendies tu vida entera en una ofrenda económica? La diferencia es el escenario. Uno es encerrado, el otro es ovacionado. Hermano, no me malinterpretes. No estoy diciendo que todo el que cree escuchar la voz de Dios sufre de un trastorno, pero sería de necios negar que en muchos casos la línea entre lo divino y lo patológico se borra, y esa mezcla, sin filtros ni discernimiento, es dinamita. Ahora, agrega a esa ecuación otro ingrediente: la manipulación emocional. Porque no todos los que pronuncian Dios me habló creen de verdad escucharlo. Algunos saben exactamente lo que hacen. Saben que esas palabras tienen un poder hipnótico sobre el oyente, que desarman cualquier objeción, que generan culpa inmediata en quien se atreve a dudar, y entonces la usan como arma. ¿Cuántos ministerios multimillonarios se han levantado sobre esa fórmula? Líderes que han convencido a ancianas pobres de entregar lo único que tienen porque Dios les dijo que lo hicieran. Hombres que han manipulado relaciones sentimentales, matrimonios, amistades, justificando deseos personales con la frase más sagrada que existe:
Pastores que han lanzado proyectos megalómanos con la etiqueta celestial de que Dios me ordenó construir esto. Y detrás de todo, el peso emocional que paraliza a la gente de cuestionar. Quiero que pienses en esto, hermano. Si mañana alguien se acerca y te dice, me parece que deberías vender tu casa y dármela a mí, probablemente te rías en su cara o lo mandes lejos. Pero si esa misma persona dice, Dios me habló y me mostró que tienes que vender tu casa y entregarme el dinero, ¿sabes qué ocurre? Muchos bajan la cabeza, dudan, tiemblan, se sienten atrapados entre la obediencia y el miedo. ¿Qué pasa si me estoy resistiendo a Dios? ¿Qué pasa si me rebelo? Ahí está la trampa. La manipulación más efectiva no es la que te grita, sino la que se disfraza de voz divina. Es la más peligrosa porque juega con tu conciencia, con tu fe, con tu temor a fallarle al Creador. Y cuando eso se instala, cuando se normaliza, se crean comunidades enteras dispuestas a obedecer ciegamente, sin siquiera abrir la Biblia para confirmar si lo que escuchan tiene fundamento o no. Lo que me estremece es que esto no se limita al ámbito religioso. Mira el mundo de la autoayuda moderna, los gurús de motivación, los coaches espirituales que mezclan frases vacías con un misticismo barato. ¿Qué dicen? Que el universo les habló, que la energía cósmica les reveló un secreto, que una voz interior les ordenó enseñarte el camino al éxito, siempre y cuando pagues el curso de $500. ¿No ves el paralelismo? Cambian las palabras, cambian los escenarios, pero el mecanismo es idéntico: apelar a una autoridad invisible para eliminar la duda. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo discernir? ¿Cómo diferenciar entre la voz genuina de Dios y la manipulación más peligrosa? ¿Cómo saber si lo que escuchas en un púlpito, en un consejo, en una profecía, es verdad, o es el eco de una mente quebrada, o de un manipulador astuto? No podemos esquivar esa pregunta, porque mientras la evitemos, mientras nos escondamos en la comodidad de creer todo lo que suena piadoso, seguiremos viendo vidas destruidas, comunidades arruinadas, gente huyendo de la fe no porque Dios les falló, sino porque alguien usó su nombre como escudo. Hermano, lo sé, lo que te estoy diciendo puede sonar brutal, puede sonar incómodo, puede hasta sonar irreverente, pero prefiero incomodarte con la verdad que verte tragado por un sistema donde cualquiera puede pararse frente a ti, pronunciar 4 palabras y controlar tu vida entera. Porque al final del día, si la voz de Dios es real, y yo creo que lo es, entonces no necesita atajos baratos ni manipulaciones humanas para hacerse oír. Y aquí llegamos al punto más incómodo de todos: la contradicción con la misma Biblia. Porque si abrimos las Escrituras con honestidad, descubrimos que no encajan con esa lluvia interminable de Dios me dijo, que inunda el cristianismo moderno. El libro de Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2, es claro. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa esto? Que en la historia antigua, Dios habló por medio de profetas, con visiones, sueños, mensajes específicos. Pero ahora, en esta era, Él habló por medio de su Hijo, Jesucristo, no por medio de un ejército de profetas autoproclamados, ni de miles de voces supuestamente privilegiadas, por el Hijo. Y si lo piensas, hermano, ahí se derrumba gran parte de la arquitectura de tantos discursos que nos venden hoy, porque la palabra establece que el mensaje central y definitivo ya fue entregado. Cristo no es una voz más en el coro, es la voz final. Y sin embargo, ¿qué vemos en la práctica? Personas que se levantan diciendo que tienen nuevas revelaciones, palabras frescas, mandatos inéditos, que muchas veces contradicen lo que Cristo ya dijo. ¿Qué hacemos con esa tensión? Lo fascinante y al mismo tiempo desgarrador
es que la Biblia no se esconde de mostrar lo peligroso de escuchar voces sin discernimiento. ¿Recuerdas al joven profeta en Primera de Reyes 13? Dios le había dado una orden clara: no comer, no beber, no regresar por el mismo camino. Pero otro hombre, un profeta viejo, se le acercó y le dijo: un ángel me habló de parte de Dios y me dijo que te invitara a mi casa. El joven cedió, creyó, desobedeció la instrucción que Dios mismo le había dado y terminó muerto en el camino. Esa historia no es un cuento pintoresco, es una advertencia eterna. No toda voz que dice venir de Dios realmente viene de Él. Y aquí está lo escalofriante. Hoy, en miles de iglesias, ese escenario se repite en cámara lenta. Multitudes que saben lo que la palabra enseña, pero que lo abandonan porque alguien con tono solemne declara: Dios me mostró otra cosa, y lo siguen, y terminan enredados, confundidos, decepcionados. La contradicción es brutal. ¿Cómo puede alguien decir que Dios me habló para pedir dinero, si Jesús mismo reprendió a los mercaderes del templo? ¿Cómo puede alguien decir que Dios me dijo que te cases con tal persona, cuando la Biblia enseña que el matrimonio es una decisión de mutuo consentimiento y no de imposición? ¿Cómo puede alguien declarar que Dios me reveló que ignores las palabras de Cristo, cuando Hebreos afirma que es en Él donde Dios ya habló? Hermano, lo más perturbador es que muchas veces la gente prefiere esa voz humana, supuestamente divina, porque es más cómoda, más inmediata, más moldeada a sus deseos, porque aceptar que Dios habló en su Hijo significa tener que leer, escudriñar, obedecer. Significa renunciar a la adicción de esperar mensajes personalizados que confirmen lo que yo quiero oír. Y no nos engañemos, el hambre por escuchar algo nuevo es el terreno perfecto para que se cuelen voces falsas. Pablo mismo lo advirtió en Gálatas: si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Te das cuenta? La advertencia no es contra herejes descarados, sino contra supuestos mensajeros celestiales, contra experiencias aparentemente gloriosas que, en el fondo, contradicen la verdad ya revelada. Esto es lo que hace tan peligrosa la frase «Dios me habló», porque no solo choca con la Escritura, sino que genera un sistema donde la experiencia individual se pone por encima de la palabra. Y cuando eso ocurre, cada persona se convierte en su propio profeta. Cada capricho, cada deseo, cada emoción intensa se viste de voz divina. El resultado: un cristianismo fragmentado en miles de voces discordantes, todas con la etiqueta de autoridad suprema. Hermano, escucha esto con seriedad. La palabra de Dios nunca fue diseñada para ser un accesorio de mis experiencias privadas. Al contrario, mis experiencias privadas deben ser examinadas y confrontadas a la luz de la palabra. Y cuando esa inversión se revierte, cuando lo subjetivo gobierna sobre lo objetivo, entramos en la anarquía espiritual más peligrosa. Y aquí es donde vuelve la pregunta que nadie quiere hacer. Si Dios ya habló en su Hijo, ¿qué hacemos con esa avalancha de «Dios me dijo» que escuchamos cada semana? ¿Cómo procesamos esa contradicción sin caer en la ingenuidad de aceptarlo todo, ni en el cinismo de rechazarlo todo? La respuesta no es sencilla, porque toca lo más profundo de nuestra fe. Y es aquí donde la fricción se vuelve insoportable. Discernir la voz de Dios en medio de tantas voces que reclaman ser suyas. Hermano, piensa en esto. En nuestra cultura latinoamericana, hemos visto cómo esa frase, «Dios me habló», se convierte en la carta blanca para validar cualquier proyecto, cualquier sueño, cualquier ambición. Pastores que levantan templos gigantescos diciendo que Dios les dio el diseño. Apóstoles modernos que se autoproclaman enviados directos del cielo porque escucharon esa voz en un sueño. Gente que deja empleos, estudios, matrimonios,
porque alguien les aseguró que Dios les ordenó cambiar de rumbo. Y detrás de todo, ruinas, deudas, desilusión, heridas espirituales. Y lo más doloroso es que a veces no son farsantes deliberados. A veces son personas sinceras, convencidas de que Dios les habló, pero confundiendo su voz interior, su impulso, su emoción, con la voz del Todopoderoso. El resultado es el mismo: caos. El profeta Jeremías ya lo había denunciado siglos atrás. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Jeremías 23:21. Es decir, había hombres hablando con la etiqueta de Dios, cuando en realidad era pura invención humana. Y hermano, lo impactante es que esa denuncia no quedó enterrada en la antigüedad. Es un espejo actual. Hoy seguimos viendo multitudes que creen más en la declaración exaltada de un predicador que en lo que la Biblia claramente enseña. ¿Sabes cuál es el resultado? Un cristianismo construido sobre arena, doctrinas frágiles, comunidades que se derrumban cuando la emoción se apaga, vidas que se enfrían porque su fe no estaba cimentada en Cristo, sino en las palabras de un ungido. Y lo más irónico, cuando esas voces caen en contradicciones evidentes, nadie se atreve a señalarlo. La gente prefiere justificar al hombre que cuestionar la supuesta voz de Dios. Hermano, es brutal. Si mañana un líder dice: Dios me dijo que vendría prosperidad, y pasado mañana, frente a la misma gente dice: Dios me dijo que vendrán tiempos de escasez, ¿qué ocurre? Nadie lo corrige. Nadie abre la Biblia para confrontar, porque el miedo a contradecir esa frase es más fuerte que el amor a la verdad. Pero aquí está el nudo. Si Dios ya habló en su Hijo, entonces todo lo que se diga después debe ser evaluado a la luz de lo que Cristo dijo. Y si contradice su palabra, aunque suene espiritual, aunque suene emocionante, aunque arranque lágrimas y aplausos, no viene de Él. Lo inquietante es que vivimos en una época donde el cristiano promedio busca experiencias rápidas. Quiere escuchar algo nuevo cada semana. Quiere un mensaje fresco, adaptado a su situación específica. Quiere que el pastor se convierta en oráculo. Y mientras tanto, la Biblia, el mensaje ya revelado, permanece cerrada en la mesa de noche. Es más fácil depender de la voz de otro que enfrentar la voz de Dios en la Escritura, porque esa voz no siempre nos dice lo que queremos oír. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que incluso dentro de la iglesia, el fenómeno no es tan distinto a lo que vemos en la política o en la cultura popular. Líderes populistas que dicen: el pueblo me habló. Influencers que aseguran: el universo me guió. Gurús que declaran: mi espíritu interior me reveló. Cambian los términos, cambian los escenarios, pero la esencia es idéntica: apelar a una autoridad invisible para blindarse de toda crítica. Hermano, es un espejo duro. Cuando aceptamos sin filtrar todo lo que alguien dice en nombre de Dios, terminamos practicando un cristianismo que no tiene nada que envidiarle a un culto político, a una secta de autoayuda o a un movimiento manipulado por el carisma de un líder. Y lo peor, convencidos de que estamos obedeciendo al cielo. Por eso Jesús mismo advirtió en Mateo 24 que vendrían falsos profetas y que engañarían a muchos. Lo dijo sin rodeos, sin dulzura, con brutal honestidad. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. ¿Notas la ironía? Gente convencida de que hablaba en nombre de Dios, pero en realidad jamás le había escuchado. Y esa escena, hermano, no está diseñada para alimentar teorías de conspiración. Está diseñada para confrontar directamente nuestro discernimiento. Porque la pregunta ya no es si alguien dice: Dios me habló, sino si esa voz que afirma representar a Dios realmente refleja lo que Cristo dijo y lo que la palabra enseña.
Y aquí es donde se vuelve aún más incómodo. ¿Y si una gran parte de lo que llamamos hoy la voz de Dios no es más que ruido humano? ¿Y si nos hemos acostumbrado tanto a ese ruido que ya ni siquiera reconocemos cuando Dios realmente habla? La sola idea es aterradora, porque significaría que gran parte del cristianismo moderno está edificando templos a un eco humano mientras la voz del cielo queda silenciada. Y la pregunta, hermano, es: ¿qué pasa si esa voz verdadera no se parece en nada a lo que hoy se predica como la voz de Dios? Piensa en esto. Cuando Jesús hablaba, incomodaba. Nadie lo escuchaba salir del templo diciendo: «¡Qué mensaje tan motivador! Me hizo sentir mejor». No, salían con ira, con desconcierto, con rabia, porque sus palabras desnudaban la hipocresía, cortaban la mentira y arrasaban con los ídolos. Jesús hablaba y dividía multitudes. Algunos le seguían hasta el final, otros conspiraban para matarlo. Eso es lo que hace la voz de Dios. No acomoda, no halaga, no repite lo que ya creemos. Rompe, confronta, desgarra. Ahora imagina que de verdad Dios te hablara esta noche. No me refiero a un sueño con luces brillantes o a una voz mística en tu habitación. Imagina que Dios mismo, con la misma autoridad con la que habló en el monte Sinaí y en la cruz del Gólgota, te dijera algo directo. ¿Estarías listo para escucharlo? ¿De verdad? Porque, hermano, si su voz llegara a ti, no se ajustaría a tus planes, no confirmaría todas tus decisiones, no fortalecería tus caprichos disfrazados de fe. Probablemente diría algo que destruiría tu zona de confort. Ese es el peligro de romantizar «Dios me habló». Lo hemos reducido a un sello de aprobación celestial, cuando en la Biblia escuchar a Dios significaba temblar, caer al suelo, arrepentirse, abandonar todo. Isaías escuchó su voz y gritó: «¡Ay de mí, que soy muerto!». Juan lo escuchó en Patmos y cayó como muerto. Moisés lo oyó en la zarza y tuvo miedo de mirar. La voz de Dios no era un «sí, hijo, sigue con lo tuyo». Era un terremoto que partía en dos la vida de quien la recibía. Pero, ¿qué ocurre hoy? Que hemos domesticado esa voz. La hemos convertido en un accesorio de autoayuda. Dios me dijo que abra este negocio. Dios me habló y me dijo que el 2025 será mi año de victoria. Hermano, si esa fuera la voz de Dios, ¿por qué en la Escritura nunca habló así? ¿Por qué cada vez que hablaba exigía santidad, justicia, renuncia, obediencia radical? ¿Por qué nunca fue tan superficial, tan comercial, tan predecible? Y aquí llegamos a lo que quizá más incomode. Si Dios de verdad te hablara, ¿estarías dispuesto a obedecerlo aunque eso implicara contradecir lo que hoy llaman cristianismo? Aunque eso significara quedarte solo, perder amigos, enfrentarte al rechazo de tu propia comunidad? Porque, hermano, escucha bien, el que sigue la voz verdadera de Dios siempre termina incomodando a las mayorías. Siempre. La historia lo confirma. Profetas apedreados, apóstoles encarcelados, mártires quemados vivos. Ninguno de ellos salió diciendo: «Dios me dijo que todo saldrá bien y que tu vida será más cómoda». No, salieron diciendo: «Dios me dijo que cambies, que te arrepientas, que renuncies al pecado, que lo sigas aunque te cueste todo». Y por esa voz perdieron la vida. Hoy, sin embargo, hemos cambiado la sangre de los mártires por conferencias de motivación. Hermano, tal vez lo que más tememos no es que Dios no nos hable. Tal vez lo que más tememos es que sí nos hable. Porque si su voz se oyera en nuestra generación, pondría en jaque nuestros templos, nuestras agendas, nuestras tradiciones. Derrumbaría el cristianismo cómodo que nos hemos inventado y nos dejaría con la pregunta más cruda de todas: ¿seguirías escuchándolo, incluso si eso significara dejar atrás la fe que creías conocer? ¿Y si su voz no viniera para acariciarte, sino para despojarte? ¿Y si en lugar de prometerte éxitos, viniera a pedirte tu cruz?
¿Y si en lugar de confirmarte lo que deseas, viniera a ordenarte lo que temes? Esa es la tensión que nadie quiere enfrentar. Pero esa es la tensión que define si realmente escuchamos a Dios o solo a un eco de nuestra propia mente. Así que la pregunta final no es ¿habla Dios? La pregunta final es, si de verdad Dios te hablara esta noche, ¿tendrías el valor de escucharlo?